Bueno, vamos a empezar entonces porque estamos en horario, ¿qué les parece? Les agradezco mucho por permitirme como presidenta de este simposio recibirlas, a todas las disertantes, y le agradezco mucho a todas las personas que están en este momento, buenos días y buenas tardes, a todos los que están ahora participando, bienvenidos. En nombre de la Comisión Directiva de SASH y de los organizadores y colaboradores y auspiciantes de las Jornadas Metropolitanas 2021, vamos a darle la bienvenida a las profesionales que van a disertar hoy. En esta oportunidad vamos a dar inicio a este simposio que se llama Sexualidad en la Adolescencia, herramientas que pueden cambiar destinos. Agradezco la presencia de la licenciada Valeria Bachera, que nos va a colaborar en esta actividad. Y voy a, si les parece bien, a presentar ya directamente a las tres disertantes, para que después Silvia Ongini presente, si quiere, el tema general de la mesa, y después cada una presentará su disertación. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, la doctora Silvia Ongini es médica, médica pediatra y neonatóloga, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, se ha especializado en problemas sociales infanto-juveniles, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, todo esto, directora de las jornadas en el Hospital de Clínicas sobre Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia, declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es coautora del protocolo de atención a víctimas de abuso sexual en la infancia del Hospital de Clínicas, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, coautora del libro El superpoder de la educación sexual, herramientas que cambian destinos, se llama como este simposio, y del libro Romper el silencio, declarado de interés para la comunicación social y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es directora del curso superior Sexualidad en Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Así que esta es una presentación muy breve, pero un poco escueta, quizá no abarca todo, pero intenta. Lo que pasa es que, bueno, muchos años de trayectoria para resumir acá. También van a estar presentes la licenciada Viviana Wapniarski. Ella es psicóloga, sexóloga, es coordinadora del posgrado bianual de sexología de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y futura directora de una diplomatura para el año próximo, que ya se va a dar a conocer en la sociedad. Es miembro del equipo de sexología clínica, en eso es compañera mía del Hospital de Clínicas, miembro de la comisión directiva de SASH, es perito psicóloga del Poder Judicial de la Nación, y es una persona, una influencer, digamos, y consultada por medios gráficos, televisivos y radiales, así que la vamos a ver siempre en los medios más conocidos del mundo nacional e internacional, y una excelente compañera de trabajo, por otro lado, quiero decir. Estamos con nosotros también la licenciada Sandra López, a quien le tuve que pedir varias veces que por favor me dé más información para presentarse, porque no me daba, decía no, poquito a poquito, pero bueno, así que la voy a hacer poquito a poquito como quiere ella, pero es psicóloga, sexóloga, miembro también de la comisión directiva de SASH, en algo que es muy difícil, porque se ocupa de la web, entre otras cosas, desarrollando mucho todo lo que es el área de comunicación, Instagram y demás. Es una excelente entrevistadora de expertos, y es muy buena convocando a los expertos para que se presten a ser entrevistados y difundir sus conocimientos no solamente en nuestra web, sino también en la suya, digamos. Es especialista en terapia de pareja, y es también el tratamiento de adolescentes, niños y adultos. Es coordinadora del área de sexualidad de la Escuela Argentina Sistémica, y es psicóloga clínica del dispensario del Hospital de Clínicas. Bueno, los dejo entonces con Silvia, que va a tomar la palabra. Adelante, muchas gracias. La toma en realidad Vivi, cambiamos, hicimos un enroque, y después sigo yo.
Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Gracias Analía por las presentaciones. Nos dejaste mucha responsabilidad en el camino. Bueno, les cuento un poco que esta mesa, para que ustedes sepan de qué se trata esta mesa que vamos a hablar las tres, que tiene tres temas muy diferentes, pero tres temas que abarcan algo en común, que es la niñez y la adolescencia. Y esto en común que tienen es la necesidad de una educación, de esta educación que no tiene que ver solamente con la ESI y la educación dentro de los colegios, sino que hay una educación que nos corresponde a todos, que tiene que ver con la educación de la vida, con cómo nosotros concebimos a la niñez y a la adolescencia y cómo concebimos a la sexualidad. Por eso la titulamos Cambiar Destinos, porque no creemos que en la niñez y en la adolescencia hay una sola forma y es para toda la vida, sino que nosotros podemos, desde nuestros saberes y de nuestras pequeñas intervenciones, hacer unos caminos de nada de sufrimiento y de felicidad para los chicos, y para las chicas y para los adolescentes. Entonces tenemos tres temas muy diferentes, pero estos tres temas son una partecita que elegimos de un curso que va a salir en el campus de SASH, creemos que va a salir el año que viene, que junto con la directora Silvia Unghini y Silvina Valente, coordinado por Sandra y por mí, va a salir un curso sobre la niñez y la adolescencia, que va a abarcar estos tres temas que presentamos hoy, pero otros temas también. Así que, Silvia, te dejo a vos con tu primera presentación. Perfecto, muchas gracias, Vivi. Voy ahora a tratar de... Ah, ¿estoy silenciada? No. Vamos a No, ver. ¿Se ve muy bien bien. ¿Y se ve bien? ¿Se ve Perfecto. Perfecto. Bueno, de lo que voy a hablar es de uno de los aspectos, como dijo Vivi, y que tiene que ver con algo que también estuvo tan presente durante la pandemia, y es el uso de pantallas y específicamente de las redes. ¿Y cuándo y cómo sabemos que una persona está lista para ingresar al mundo virtual? Y entonces también la pregunta es, ¿por qué pensar que habría una edad para ingresar al mundo virtual? Y desde esto quise traer el recordatorio, como decía también Viviana y como otros expositores antes presentaron, que hay una vulnerabilidad característica del ser humano, del Homo sapiens sapiens, y que esta vulnerabilidad no solamente es subjetiva, sino obviamente también neurobiológica, y que nosotros ya sabemos que los cambios neurobiológicos que van a ocurrir interactúan con el medio y con todas las experiencias que estamos sometidos. Entonces, desde la epigenética, que es la expresión o silenciamiento de genes, desde los estímulos que vamos a recibir de unos otros y del medio, van a modificar la construcción de la yoidad, de la autoimagen, de las representaciones de uno mismo y de otros. Entonces, la pregunta que siempre hago, perdón los que ya me escucharon, es ¿a qué edad dejaríamos solos, absolutamente solos, a un niño, niña o adolescente en lugares como estos? En un boliche, en un lugar como este, haciendo una actividad como esta, o en un lugar como este. Y yo creo que seguramente muchos diríamos, bueno, no dejaríamos muy probablemente a un niño, niña o adolescente, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que si supongamos que estamos en cualquiera y los dejamos, tal vez haya un otro que viendo a este niño, niña o adolescente vulnerable y expuesto, lo ayude, lo rescate, le preste estructura y le preste herramientas. Pero ¿qué ocurre cuando los dejamos solos en la red? ¿Acaso creemos que lo virtual es distinto de lo real o que incide en forma diferencial? Bueno, voy a tratar de mostrarles que no. Y en las redes, ¿a qué están expuestos? Al grooming, que ustedes saben que es el abuso sexual, que es lo que más voy a hablar ahora posteriormente, al ciberbullying, que es una de las formas de acoso también más graves, junto con el grooming, porque son muchos y desde un anonimato. El sexting, a contactos con desconocidos y los riesgos asociados. Y quiero hacer una salvedad, porque todas las imágenes, la imagen es una parte fundamental de la identidad. Estamos en una época donde la imagen predomina por encima de la palabra, pero la imagen, una vez compartida y subida, no se puede volver atrás.
queda para siempre ahí. Entonces, también al aislamiento social por el uso excesivo y también a conductas adictivas. ¿Son solamente los niños, los adolescentes los que tienden a compartir imágenes y cuestiones por no poder tomar decisiones conscientes? Bueno, este es un fallo que ya tiene bastante tiempo, pero una madre que subía imágenes de su hijo adolescente, y que el hijo, cuando harto de que no le diera bolilla, recurrió a la justicia, y ahí en Italia le hicieron pagar una multa a esta madre. Pero ¿cuántas madres y padres, tíos, abuelos conocemos que suben imágenes de niños, niñas y adolescentes por encima del consentimiento o sin mirar lo que esto puede resultar para este sujeto? Si pensamos rápidamente, para no tomar mucho tiempo, las características que tienen las redes van sobre todo a los niños, a niños de 7, 8, 9, hasta los adolescentes, que genera un sentimiento de pertenencia y comunicación con pares, permite mostrar y mostrarse y seleccionar qué muestro y qué no muestro, lo utiliza como una herramienta de interacción social y de información y de comunicación, y hoy tenemos que tener en cuenta en el consultorio cómo impacta el doble clic o el no clic y la no respuesta, ¿sí? El ciberespacio tiene un espacio sin fronteras, facilita la libre expresión y la creación de una fachada, y da una capacidad de supuesto control de imagen. Y digo supuesto porque también todas las interacciones ocurren en un ámbito que se registra como familiar y protegido, porque está en su cuarto, donde lo que está habilitado, conocido, seguro, ¿sí? En su cuarto, en su teléfono, en su dispositivo. Estas son algunas encuestas que de lo único que les quiero mostrar, que en el 2017 64% de los niños entre 8 y 10 años usaban redes, en el 2018 el 74%, miren las redes que usaban: YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook y WhatsApp. En el 2019 se publica una encuesta que se hizo en realidad en el segundo semestre del 2018, y esto ya mostraba que los niños de esas edades, casi el 90% estaban usando redes. Y más del 50%, poquito pero más, pensaba que no había riesgos en el uso de Internet y redes sociales. Y ahora, si nosotros nos vamos a ver la otra cara, ¿no? ¿Cuál es la edad que, según las empresas que generan y dirigen estas redes, tienen que tener los niños para poder acceder a ellas? Bueno, tienen que tener 13 años, según Instagram, Facebook, WeChat, etc. Tienen que tener a partir de 13 con consentimiento de los padres para estos, 16, 17, 18. Y esto también no es neutro, porque si hay una regla, si la regla no está y no se cumple, no tiene efecto, pero si hay una regla y esa regla todos la conocemos y no la cumplimos, sí tiene un efecto también en la subjetividad y en el registro, ¿sí? Voy a hablar de una de las formas más graves de lo que ocurre a través de las redes, que es el grooming, que es abuso sexual, ¿sí? Es abuso sexual a través del uso de pantallas o de medios tecnológicos de comunicación. Acá en Argentina hay una ley que desde el año, bueno, no importa, pero es el artículo 131, que prevé prisión de 6 meses a 4 años a aquellas personas adultas que utilicen estos medios para obtener imágenes o contactar o cometer delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y esto lo tengo que decir porque es importante, después si quieren, si hay tiempo lo vemos, pero si uno encuentra que un niño está siendo víctima de grooming, no se tiene que poner a chatear con el abusador, porque ahí ya se acabó la simetría y se pierden elementos de pruebas. Pero eso lo vemos después. El grooming es un delito penal en la Argentina, y también hay algo que es importante: puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un joven, puede ser de cualquier estrato social. ¿Qué es lo que va a producir en la víctima? Bueno, va a producir cambios, como les dije, el impacto neurobiológico y subjetivo en esta vulnerabilidad. Hay una estafa a la confianza,
en ellos y en los demás, usan esta asimetría de poder y conocimiento y de gratificación, por eso es un abuso. Hay un doble engaño que se va a producir por el vínculo de sometedor-sometido y en la relación de exposición a una sexualidad adulta que no puede consentir ni procesar, ¿sí? Y es un enclave tramposo. Cuando a un niño, niña o adolescente se le introduce la sexual adulta, se les está robando la infancia. Traje simplemente para mencionar, no sé cómo voy de tiempo, pero algunos de los últimos trabajos, este fue publicado en el 2019 y se revisaron chats de perpetradores, de groomers, con niños que tenían aproximadamente entre 11 y 15 años, esta es la edad de los perpetradores, y lo que se vio es algo, porque siempre decimos, no, establece un contacto, se hace amiguito, después le va a sacar fotos, después es para entrar en contacto personal con ellos. No es así, esto es viejo, es atrasado. Hoy sabemos que hay modalidades directas e indirectas para obtener información, para obtener imágenes que van a la producción de pornografía infantil o mal llamada infantil, que es un comercio muy redituable, lamentablemente, o también para el sometimiento directo, personal, encontrarse con ellos, o también en redes de trata, entre otras formas de cooptar a las víctimas, ¿no? Las estrategias podían ser directas o indirectas, pero en lo que sí hacían todos para superar las resistencias de las víctimas era ser persistentes, expresar decepción o tristeza, presentarse como desesperados y en necesidad, suplicar, presionar, recordarle a la víctima que hizo una promesa, amenazar a las víctimas, sobornar a las víctimas, insultos y presión de grupo. Si no me lo mandás, le mando a todo el colegio, como un chiquito a que atendí, las imágenes que me mandabas. Entonces todos van a ver lo que vos me mandabas y me decías. Tienes 5 minutos, Silvia. Bueno, voy cerrando. En las víctimas, algo que es importante, todos había una exposición a la vulnerabilidad, manifestaban exclusividad y en general seleccionan a las víctimas porque se sienten, van manifestando ciertas carencias emocionales o de atención. Un dato interesante es que durante la pandemia aumentó en un 267% las denuncias de grooming. Y esto, como para darles algunos datos, también una encuesta que se hizo en Argentina, el 48% de niños entre 9 y 17 años habían sido contactados por desconocidos, hablaban con personas desconocidas y quizá lo más grave es que casi un 35% les habían pedido que enviaran fotos desnudos. También un porcentaje importante se encontraron con estos desconocidos. Para ir cerrando, ¿a qué edad se necesita un celular? Más o menos las estadísticas dan que el 25% lo tiene a los 7 años y el 93% a los 10 años. Las preguntas que nos tenemos que hacer los adultos es ¿para qué necesita un celular? ¿Para comunicarse? ¿Tiene la habilidad para usarlo? Si la respuesta es sí, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar sin asustar, sin demonizar, sin preocupar, pero hablar de las cosas que existen. Que existe el grooming y el sexting, que también preguntar qué redes sociales estás usando, qué aplicaciones tenés instaladas, revisaste las configuraciones de privacidad. ¿Hay algún evento que se esté organizando por la web que podrías ir y gente que no conoces? Estas preguntas que en definitiva lo que hacen es habilitar el diálogo y también introducir, así como hablamos en general de qué te pasó en tu día, cómo te fue en el colegio, habilitar también el diálogo de qué estás viendo en las redes, qué estás subiendo, qué es este grupo de los mejores amigos, quiénes te están contactando. Y bueno, creo que esto traté de dar un pantallazo. En el curso que vamos a dar, que por cuestiones técnicas todavía no fue subido, pero ya lo vamos a subir en la brevedad, vamos a poder profundizar más estos temas. Así que bueno, muchas gracias, espero no haberme excedido mucho del tiempo. Para nada, perfecto el tiempo, es más, te sobró un minutito, así que adelante, continúen.
¿Está silenciada? ¿Puede ser? Viví. Ahí me estoy acomodando. Perdón, pero no sé Perdón, qué hice. perdón. Saqué la presentación, estoy poniendo la presentación, pero hice un lío que las estoy pasando sin Bueno, mientras querer. vos Esperen acomodás eso, un yo agrego Dale. que, Sí, y así cierro, que hay características de época que, como decía al principio, que facilitan más la imagen que lo verbal, que de alguna manera también generan mayor vulnerabilidad. gracias, Silvia. Bueno, yo voy a hablar hoy de las herramientas que pueden cambiar destinos en lo que tiene que ver con identidad de género e infancias trans. Y voy a poner acá mi primer diapo que tiene que ver, que digo que lo binario ya es una antigüedad, y esto que a nosotros en este marco, dentro de estas jornadas, nos parece totalmente antiguo, lo binario, rosa, celeste, mujer, varón, vulva, pene, no pasa de la misma manera a nivel social. Nosotros en este marco nos parece que es algo obvio, que ya no tenemos que hablar de hombre y mujer o de pene y vagina, pero nos vamos encontrando en el consultorio con diferentes personas que no están tan informadas o que no tienen la posibilidad de abrir sus cabezas y de ponerse a pensar con otros profesionales acerca de este tema. Entonces, si bien para nosotros lo binario es algo antiguo, tenemos que saber que nos vamos a relacionar y encontrar todo el tiempo con personas que hablan de mujer-varón y que les cuesta muchísimo entender que esto es algo laxo y que además de hombre y mujer hay otras posibilidades. Y entonces nos vamos a encontrar con diferentes violencias y con diferentes formas de relacionarse en cuanto a la discriminación. Y en esto nosotros tenemos que empezar a abrir las cabezas para poder empezar a cambiar estos destinos de estos chicos que nacen dentro de una familia que le cuesta entender estos conceptos. Entonces, a mí me gusta más pensarlo de esta manera y transmitirlo así. Pensar que tenemos lo masculino, el varón, el hombre, lo femenino, la mujer, la hembra, como lo querramos llamar, pero que en realidad todos tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Entonces todos tenemos nuestra forma de ser e identificarnos. Entonces no hay una forma de ser varón y una forma de ser mujer, como muchas veces nos muestran en las jugueterías, en los negocios, sino que tenemos que entender que existe la diversidad, y la diversidad nos incluye a todos, aquellos que no se identifican solo como un varón o como una mujer, sino aquellos que se identifican como alguien no binario, porque todos somos diversos, y esto es lo que yo les quiero transmitir hoy, porque si no empezamos a patologizar, y empezamos a poner dos conjuntos, y lo que no entra dentro del conjunto es una patología, y esto es lo que fue pasando a lo largo de los años con las niñeces y con las adolescencias. Y también tenemos que entender que nuestro discurso, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos vamos a comunicar, más allá de qué letra usemos, tenemos que tener nuestro lenguaje no sexista, tenemos que incluir a todos en nuestro lenguaje y nuestra manera de relacionarnos, para no dejar a nadie afuera ni incorporarlo dentro de una patología. Sabemos que entre los 18 y los 3 o 4 años más o menos, los niños y las niñas empiezan a tomar conciencia de su cuerpo y de las diferencias anatómicas que hay. Y no estamos hablando solamente de genitalidad, estamos hablando de las diferencias anatómicas del cuerpo en general. Alrededor de los 6 o 7 años, esto empieza a estabilizarse y los niños y las niñas empiezan a entender que como son, van a ser a lo largo de la vida. Y ahí es donde empiezan, ¿sí?, a conocer el mundo, a conocerse ellos y a hacerse muchas preguntas, porque los niños y las niñas conocen el mundo a través de las preguntas. Y hay preguntas que son universales, que se las hacen a lo largo de toda la historia y se las hacen acá, en China, en Japón y en todo el mundo. Y tienen que ver con preguntas acerca de la vida, de la muerte, pero de la sexualidad también. En general, los niños y las niñas comienzan a conocer el mundo jugando. Y fíjense que hay veces que, como tenemos tipificado de manera binaria el mundo, empiezan a jugar con juegos que parecería ser que son del sexo opuesto, pero hoy acá nosotros ya entendemos que no hay conductas de género cruzado y que no hay tampoco sexo opuesto, pero así lo fuimos aprendiendo y por eso yo se los estoy diciendo de esta manera.
Entonces, tenemos que entender que los niños juegan y que con lo que jueguen está buenísimo, y que tienen que jugar, no importa con qué jueguen, lo que importa es cómo ellos van conociendo el mundo, porque a través de esos juegos ellos se van apropiando también de todo lo que van conociendo. ¿Qué hacemos los adultos? Si los adultos miramos y entendemos que con lo que están jugando es de determinado género, los estamos encerrando, los estamos juzgando y los estamos llevando a tener que ser de una determinada manera, los estamos estereotipando. Entonces los adultos no tenemos que decirles con qué jugar, sino que tenemos que alentarlos a jugar. Entonces, cuando es una conducta que nosotros podemos empezar a pensar en una identidad trans, cuando es algo que persiste en el tiempo, no es un juego, no es una pregunta, no es un dicho, sino que es algo que se empieza a presentar como algo estable y consistente. Cuando nos empiezan a decir de manera, ¿sí?, como insistentemente que, por ejemplo, no son Juan, sino Juana, por decir un ejemplo pavo. Y como adultos tenemos que entender que la identidad de género no es una elección subjetiva, que no hay algo que los papás hagan bien o mal, sino que tiene que ver con un proceso interno, y que tampoco, ¿sí?, a través de un proceso terapéutico vamos a poder cambiar, ¿sí?, esta situación. Ni a través de un proceso terapéutico, ni en nada que los padres hagan bien o mal. Sí, lo que vamos a hacer los padres, o lo que podemos hacer los terapeutas de manera iatrogénica, es discriminarlos, juzgarlos y encerrarlos dentro de una identidad sufriente. Los niños bueno, y esto acá me quiero detener, ¿sí?, porque cuando los niños y las niñas y los adolescentes van a comunicar, ¿sí?, esta situación que les está ocurriendo, cómo se sienten, primero recorrieron un camino, y este camino, ¿sí?, tiene que ver con primero entenderse y aceptarse, darse cuenta de que hay algo que les está pasando, y entenderlo, ¿no? Muchas veces los adolescentes esto lo empiezan a entender a través de los foros, de las redes, y empiezan a ver también que no son únicos en el mundo y que a otras personas también les pasa. Y entonces es todo un desafío para ellos y ellas poder pedir ayuda, poder empezar a contarlo dentro de las familias, porque contarlo genera una tensión, porque es un efecto que produce algo, pero además no contarlo también produce una tensión. Entonces es este el desafío que tienen, ¿no? ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Cómo lo comunico? ¿A quién lo comunico para no ser juzgado o juzgada? Pero además, ¿qué pasa con esta familia? La familia es un sistema, entonces cuando le pasa algo a una persona, les pasa algo a todos, ¿sí? Impacta en todos. Entonces, esto que está pasando en esta niñez o en esta adolescencia, se tiene que resolver dentro de la familia, y tiene que ser escuchado, y tiene que ser asimilado. Por lo general, esto sorprende a las papás y a las mamás, porque nadie se imagina que esto va a suceder. Entonces lo primero que tienen que hacer es poder escuchar, poder alojar, poder entender que hay algo ahí que nos están diciendo. Y surgen muchos miedos, y surgen mecanismos de negación, culpas, cuestionamientos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Por eso antes les decía que acá no hay culpa de nada, simplemente la culpa va a pasar si no podemos atender a esta situación. Hay una situación que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Donde no es este hijo o hija ideal que habíamos soñado. Y se producen muchas situaciones de microviolencia, donde se intenta muchas veces aceptar e incluir, pero a veces no sale, porque no olvidemos que estamos educados en esta sociedad binaria que les decía al principio. Y comienzan a cuestionarse estos modelos de familia ideal y románticos, y hay que rearmarse, y hay que resignificarse, y cobrar una nueva identidad como familia que tiene algún integrante trans. Sí sabemos, y está demostrado a través de muchos trabajos, que si los niños y las niñas pueden vivir de acuerdo a su rol de género y expresarse
según la forma en que necesitan, disminuyen los indicadores de impulsividad, de riesgo a cometer conductas autolesivas, disminuyen los niveles de ansiedad y las alteraciones del estado de ánimo. Y por supuesto que lo que va a cambiar significativamente es la calidad de vida. Por eso hablaba antes de los destinos, y que estos destinos no están marcados, sino que podemos hacer mucho por estos destinos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Sí? Ay, perdón, era esta, ¿no? Sí. Entonces tenemos que poderles ofrecer un espacio de escucha seguro en el cual se sientan la libertad de expresarse. Tenemos que tener una consideración positiva, ¿sí? Poder tener una comprensión empática y poder facilitarles estas vías de comunicación, las verbales, las no verbales y también las lúdicas. Tenemos las transiciones que de alguna manera empiezan con la niñez y luego continúan en la adolescencia. ¿Cómo voy con el tiempo, chicas? ¿Puedo detenerme o estoy medio justa? No, sí, vas bien, yo te aviso 5 minutos antes, vos tranquila. Entonces, en la niñez van descubriendo este proceso por el cual van sucediéndose estas cosas y van entendiéndose y aceptándose, y van aprendiendo a comunicarlo. Y en la adolescencia se le suman además los cambios propios de estas etapas, y el duelo por el cuerpo infantil, y las características sexuales secundarias que empiezan a aparecer. Entonces de esta manera los vamos a ir acompañándolos. Siempre vamos a ir desde lo menos complejo hacia lo más complejo, y tenemos que entender que no podemos hacer desde la niñez y la adolescencia muchos, digamos, como movimientos que no sean irreversibles, sino que siempre tenemos que ir desde lo más reversible a lo menos irreversible. Sí, está bien, digo bien. Desde lo que se puede ir para atrás a lo que luego no vamos a poder ir para atrás. Entonces podemos empezar con cambios que tengan que ver con los cortes de pelo, con cambios en las vestimentas, con accesorios y adaptación en sus habitaciones. Lo que antes se decía el cambio de vida, ¿no? Digamos como el simulacro de la vida como yo me siento que me gustaría vivir. Tenemos que ayudarlo a encontrar, o ayudarla a encontrar un nombre que les guste, donde se sientan cómodos y cómodas. Tenemos que ayudarlos a darles juegos y actividades que no sean sexistas, que puedan abrir y no cerrar conceptos, y donde puedan canalizar todas sus necesidades. Y tenemos que también ayudar a la inserción, primero en su familia nuclear, luego en su familia ampliada, luego en el círculo de amigos, escuela, club, ¿sí? Y lo que sería la inserción social. Tenemos que ir acompañándolos en todos estos procesos que solitos y solitas no lo pueden hacer, y requiere de un peso muy importante, porque tenemos que proveerles un entorno seguro, cuidados pertinentes que puedan protegerlos de posibles situaciones de discriminación y violencia, porque la discriminación está en la sociedad y la violencia también. Y todos los índices de depresión, ansiedad y futuros suicidios tienen que ver con la discriminación y no con una patología que sea intrínseca a la identidad trans. Tenemos que acompañarlos en el cuidado del cuerpo y su higiene, proponerles rellenos de corpiños, banding, tacking, ¿sí? Como ir acomodando sus genitales para que no se noten, y ir pudiendo sentir la vivencia de cómo sería diferente. Tenemos que ir acompañando a los adolescentes en las situaciones típicas que van sucediendo en la edad de la adolescencia, los bailes, los boliches, las salidas, la autoexploración sexual, ¿sí? El conocimiento del propio cuerpo en función de las emociones y las sensaciones de placer, que esto es típico de la adolescencia, pero que acá se le suma la particularidad de lo que están viviendo, porque por lo general, si no se sienten cómodos con sus genitales, sentir que estos se empiezan a excitar, les genera una incomodidad difícil de comprender. Tenemos que acompañarlos en el cuidado de la salud sexual, de la salud integral. Perdón, si Vivi, quedan 5 minutitos. Genial, sigo, me apuro. Y evaluar la posibilidad de retrasar lo que se pueda, lo hormonal, para poder ir ayudándolos a hacer este cambio lo más, digamos,
lo más posible y ameno que puedan. Entonces, perdón, estoy apurada. Entonces, lo que no tenemos que hacer es manipularlos para que se decida, apurarlos. No tenemos que esconder lo que les pasa, no tenemos que apurarlos a tomar decisiones, no tenemos que apurar o apurarlas en tratamientos médicos, en especial los irreversibles, no tenemos que no respetar los derechos y no tenemos que ignorar lo que les pasa. De esta manera los vamos a acompañar y vamos a poder proveerles una calidad de vida mejor. A lo largo de la vida es importante dar al otro y darse a uno mismo la posibilidad de probar, de equivocarse, de acertar, porque en este camino podemos ir y volver. No tenemos que tomar una decisión y que sea para siempre. Porque probando se conoce el mundo y todas las posibilidades. No etiquetar ni transferir nuestros miedos adultos y nuestras creencias desde el adulto hacia los niños y la adolescencia. Tenemos que fomentar la exploración como un método de autoconocimiento y alentar a la duda y a la pregunta, porque preguntándonos y dudando vamos a conocernos. Y mis reflexiones finales tienen que ver con que una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigmas, con el pleno goce y acceso a los derechos, habla no solo de niños y niñas adolescentes que puedan desarrollarse sanamente y que ser libres, sino también de una sociedad más inclusiva, justa, equitativa y igualitaria. Hay muchas formas de ser y de sentir. Y el no poder expresar cómo uno se siente, cómo uno quiere estar en el mundo, requiere de un gasto psíquico altísimo. La crianza libre determina y alienta al ser humano libre. Entonces, para que todos seamos libres, tenemos que permitirnos conocernos y tenemos que alentar a tratar de ser quienes queremos ser. La niñez y la adolescencia trans nos desafía a pensarnos como individuos en general. Nos enseña muchísimo porque nos invoca a pensarnos como sociedad. También creo que la inclusión no se limita solamente a las personas trans, sino que la inclusión tiene que ver con todas las minorías y con todas las particularidades de esta sociedad. Porque muchas veces dejamos afuera al extranjero, al homosexual, al especial, al raro, al diferente, y le vamos poniendo nombres y etiquetas, y no nos damos cuenta que la sociedad la hacemos entre todos. Y si entre todos y todas podemos pensar que las diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen y que podemos aprender de nosotros, vamos a poder tener una sociedad mucho más inclusiva y mucho más rica. Bueno, hasta acá llegué. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Vivi. Entonces le damos ahora la palabra. Muchas gracias, muy clara y un tema muy, muy interesante y muy controvertido, ¿no? Le damos entonces la palabra a la licenciada Sandra López ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla, así largamos rapidito con la presentación. Que mira, sin querer, Vivi, me dejaste ahí el pie justito en esto que transmitías de lo importante que es tener claro que la sociedad la hacemos entre todos y que todos debemos involucrarnos con este cambio que pretendemos, ¿no? Que es la naturalización y aceptación de la sexualidad y la diversidad. Bueno, mi presentación es bastante sencilla. Si bien seguramente todos los que están aquí presentes conocen la definición de sexualidad, porque todos tienen formación en sexualidad, pero lo cierto es que me he puesto a pensar que muchas veces lo que hacemos es justamente dar por obvio algunas cuestiones y por eso las empezamos a dejar como de lado, ¿no? Muchas veces nos centramos puntualmente en el tipo de trabajo que hacemos y nos dedicamos a la clínica, si atendemos de manera privada, si atendemos de manera pública, porque todo esto va teniendo que ver con los recursos que nosotros vamos desarrollando a la hora de intervenir con una consulta, ¿no? Entonces, yo puse las dos definiciones de sexualidad, digamos, esta es la más actual, y incluye algo que me parece que es súper importante, y es la palabra placer, que si bien en la primera definición de la OMS está, digamos, se puede deducir, pero no aparece clara y específicamente la palabra placer, ¿sí? De hecho, siempre comento que, digamos, yo y seguramente muchos de los que están aquí presentes,
no somos de la época de la educación sexual formal, y esto ha generado un montón de cuestiones. Quizás en parte por eso hoy tenemos tanto trabajo quienes nos formamos en sexología, porque bueno, hemos arrastrado muchísimos mitos, que ya sabemos lo importante que esto ha sido para después no poder disfrutar de una sexualidad plena, pero fundamentalmente hemos sido en gran parte instruidos con poca información, con información errónea, y con una especie de mensaje terrorista de cuidado peligro, porque parecía que lo único que podía pasar cuando uno iniciara la vida sexual, que para empezar solamente se iniciaba cuando teníamos, digamos, la primera vez, y había que tener mucho cuidado porque las enfermedades y el embarazo. Y la realidad es que parte de lo que yo me puse a pensar es que realmente muchas personas todavía tenemos hoy un poco esos criterios respecto de la sexualidad, porque los acarreamos desde hace muchísimos años. Yo trabajo en lo que sería un hospital público en Quilmes. La diferencia es que no tiene internación, por eso se llama dispensario, tiene todos los servicios externos y guardia, pero no tiene internación. Y me puse a pensar entonces, respecto de mi propia práctica ahí, ¿qué tan presente verdaderamente tenemos la idea de que la sexualidad es realmente una parte integral del ser humano y que empieza con el inicio de la vida? Porque esto sí, verdaderamente, si lo podemos tener en cuenta y podemos desarrollar algunas herramientas al respecto, yo creo que verdaderamente podríamos evitar muchísimas, muchísimas consultas a futuro. Entonces, seguimos por acá. Me parece que sería muy importante que todos los profesionales de la salud pudiéramos tener función respecto de la terapéutica y rehabilitación en sexualidad. Me ha pasado muchas veces, y seguro muchos de los que están aquí presentes también, y por favor esto no es una crítica, ¿sí? Más bien es una reflexión respecto de cuánto laburo tenemos por delante, ¿no? Y nosotros que tenemos la suerte de tener formación especializada en sexualidad, tenemos junto con nosotros una gran herramienta y una gran responsabilidad, que es psicoeducar en todos los niveles, no solamente el trabajo con el paciente, sino el trabajo con los papás de esos pacientes, pudiendo prevenir un montón de cuestiones, y el trabajo interdisciplinario con nuestros compañeros en la unidad sanitaria, en el hospital, en un policonsultorio, en donde nosotros damos muchas cosas por hecho, pero que realmente nuestros compañeros de trabajo no saben. Y el no saber muchas veces hace que o saben y no saben cómo expresar, o directamente no saben cuál sería la frase o la palabra más adecuada. Y esto muchas veces hace que sin querer hagamos cosas que hasta son contraproducentes con esa familia que vino a consultarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces he recibido pacientes que tras atravesar un difícil tratamiento por un cáncer de útero, ¿sí? Muchas veces han venido personas a la consulta diciéndome: a mí nunca nadie me explicó qué me iba a pasar después con la sexualidad. O sea, como si la sexualidad y el placer no tuvieran que ver, digamos, ¿no? Porque bueno, estamos un poco todos formados con una mirada, si se quiere, como centralizada, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el oncólogo atiende específicamente la cuestión relativa al cáncer, y es como que lo demás no queda como un agujero ahí. Un agujero que después, digamos, el paciente va a tener que seguir tratando de llenar y de reencontrarse con su sexualidad después de todo lo que le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, esto de mínimamente poder anticiparle que puede llegar a tener dolor factiblemente, que va a haber alteraciones en el deseo, y un montón de cuestiones que le van a pasar, y que estaría bueno poder escucharlo por un lado y poder por otro empezar a decirle: mira, quédate tranquilo que esto se puede trabajar, que hay herramientas, que hay especialistas, y que mientras tanto yo te puedo escuchar y te puedo acompañar con todo lo que tengo, por lo menos a mi alcance. Bueno, los niveles primarios de atención. Esto que digo, ¿no? Son generalmente lugares constituidos por pocas especialidades, ¿no? Generalmente tenemos odontólogo, médico familiar o clínico, ginecólogo, pediatra. Los psicólogos muchas veces estamos ahí, y hay enfermería,
Y muchas veces, digamos, uno tiende a pensar como que, bueno, se resuelve como una cosita chiquitita que aparece al inicio y después se deriva a otros centros de salud. Y la realidad es que muchas veces las consultas que llegan a estos primeros niveles de atención tienen que ver de algún modo u otro con sexualidad. Y levanto la apuesta, aunque no tenga que ver con sexualidad, ¿por qué no podemos naturalizar y hablar del tema? Bueno, insisto, muchas veces por esto, porque nos olvidamos de que la sexualidad es una parte trascendental e importantísima de la vida de cualquier persona, y que es una parte tan importante como la muela, o como un pie, o como la cabeza, ¿sí? Entonces, aquí lo que hice es armar unos pequeños lineamientos para quizás quienes estén escuchando, bueno, algunos esto ya lo sepan, pero quizás muchos de ustedes no tienen formación quizás específica en niños y adolescentes y sexualidad a la vez, entonces espero que esto sea, aunque un chiquito, pero útil aporte. Y es qué hablar, cómo y a qué edad. Desde los lugares de profesionales de la salud, para con papás o para con nuestros colegas o compañeros de trabajo, con los que muchas veces tenemos que trabajar en conjunto y, digamos, el otro nos mira como, mira, este es tu tema, ocupate vos. Bueno, espera que lo podemos pensar los dos y está bueno que los dos bajemos el mismo criterio, ¿sí? Porque la coherencia entre profesionales, cuando mandamos un mensaje, es sumamente importante para que la gente confíe en que lo que le estamos diciendo es realmente lo mejor. Bueno, ¿qué se espera, digamos, que se pueda trabajar de los 0 a los 24 meses, básicamente? Primero, el pene es pene y la vulva es vulva y se llama así. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo me lo sigo preguntando hasta ahora, ¿por qué seguimos diciendo pitulín y cachufleta? Muchas veces cuando a la oreja le decimos oreja, a los dedos le decimos dedos, digamos, no le cambiamos a otras partes del cuerpo la denominación. Sin embargo, con los genitales externos todavía tenemos un poco como esta cuestión de ir modificando. Lo que pasa es que esto es contraproducente. Primero porque de alguna manera todos sabemos que esto envía un mensaje que es como, si hay que renombrar algo, es porque como si nombrarlo adecuadamente estaría mal, o fuera incorrecto, o fuera erróneo. Muchas veces es como una mala palabra, ¿no? Entonces ya empezamos a mandar significados. Y fíjense desde qué edad empezamos a constituir, digamos, una sexualidad con mensajes erróneos, ¿no? Bueno, lo importante de ayudar a las familias a decodificar el lenguaje no verbal de un bebé. Imagínense qué importante que un, digamos, pediatra pueda tener estas nociones básicas incorporadas y en la consulta de control ya empezar a dar algunas pequeñas pautas. ¿Cuántas cosas evitaríamos en realidad por falta de información, ¿no? Bueno, y esto también es importantísimo, hablar del periodo en el que los niños se autoestimulan naturalmente, que esto no tiene que ser una alarma, que esto no tiene que ser, digamos, un susto, que el nene no por eso tiene un problema, ni es que está haciendo algo que es negativo, sino que tiene que ver con el propio desarrollo y el propio autoconocimiento en determinados momentos. Y lo importante que es que esto no termine con un mensaje negativo, ¿no? El nene en penitencia, pasando por 8.000 psicólogos y profesionales de la salud, haciendo reuniones en el jardín y generando un concepto de alarma que tiene que ver directamente con que no hemos, digamos, dado la información adecuada para que esto pueda ser tomado con naturalidad, y en todo caso se puede empezar a trabajar el criterio de, bueno, lo privado y lo público, pero que no tenga que ver con el reto o lo negativo, ¿no? Bueno, entre los 2 y los 5 años, por favor, ¿cómo voy con el tiempo? Creo que me quedan 5 minutitos, ¿no? Me dicen. Entre los 2 y los 5 años, importantísimo esto, poder hablar claramente y que estos mensajes sean positivos, ¿no? Cuando digo positivos, tiene que ver incluso con el armado de la frase, en donde no seas asqueroso, sácate la mano de ahí, este tipo de frases que muchas veces, digamos, yo realmente hasta, digamos, lo he escuchado muchísimo en papás y en mamás, de nuevo, no como una crítica, sino por falta de información, pero también lo he escuchado muchísimas veces entre colegas o profesionales de la salud mismo, ¿sí? Por esto, porque estamos todos trazados un poco por la misma falta de información.
Bueno, lo importante, insisto, del lenguaje adecuado, ¿sí? De poder nombrar cada una de las partes del cuerpo con su nombre correspondiente, que esto no nos dé un espasmo de ansiedad. Bueno, poder hablar de qué son las relaciones sexuales, hoy tomando un poco lo que dijo Silvia en su exposición. Los niños hoy tienen un alcance desmedido a la información, y como dijo Vivi Wapniak el otro día en una nota que le hicieron, en redes no hay mucho filtro realmente de la información que se sube. Entonces, tenemos un gran riesgo ahí, y es que nosotros recibimos familias que saben sobre sexualidad, pero que no muchas veces lo que saben es correcto. Entonces, para el caso, el problema es el mismo que si no supieran, digamos. Estamos de nuevo sembrando futuras cuestiones negativas o futuras consultas que podríamos haber evitado, ¿sí? Los nenes rápidamente tienen acceso a qué es tener relaciones sexuales. Bueno, pero lo ideal es que nosotros se lo podamos explicar y que le expliquemos que esto tiene que ver con el mundo afectivo, que esto tiene que ver con el mundo de la intimidad, que esto tiene que ver con el placer y que también tiene que ver con el cuidado. Los toques adecuados o inadecuados, bueno, ni que hablar, ni que hablar la cantidad de realmente la cantidad de consultas que evitaríamos sobre abuso sexual infantil serían increíbles. Vamos, yo ya recibo las consultas con la denuncia hecha y digo, qué lástima que acá llegamos tarde, realmente. Bueno, entre los 6 y los 8 años, y con esto me apuro y voy terminando, importante trabajar las diferencias en la familia, ¿sí? En las familias no son todas mamá, papá, nene, nena, perro, perra, ¿sí? Acá ya tomamos todo lo que comentó Vivi, que obviamente es mucho más extenso que lo que puedo contar yo, pero queda más que claro lo importante de crecer con criterios de equidad, ¿sí? Y de igualdad y de integración de todos y entre todos. Cuánto bullying, cuántas cosas evitaríamos que son sumamente dañinas después para ese nene que viene a la consulta con nosotros. Bueno, el uso del preservativo, claramente, qué importante poder instruir. Yo durante mucho tiempo, lo que, bueno, en las consultas presenciales, ¿no? Sacar distintos dildos, distintos tamaños de penes y cajas de preservativos, es bueno, a ver cómo se pone un preservativo, trabajemos sobre esto. Me parece que eso es educación sexual así, clarita, porque decirle el preservativo es necesario, sí, lo podemos decir, podemos repetir, pero hay que enseñar a un chico a ponérselo y muchas veces los padres no saben cómo enseñarle, porque les da vergüenza, porque, bueno, en fin. De los 9 a los 12 ahora años, sí, si ya, podés ir redondeando. ya cierro. Bueno, de los 9 a los 12 años, obviamente, los cambios importantes tienen que ver con la pubertad, hablar de métodos anticonceptivos, la primera vez, la menstruación, enfermedad de transmisión sexual, o sea, aspectos que ya tienen que ver propiamente con bueno, por último, ya con esto cierro. Aquí, que esto me parece importante. Entonces, contarles un poquitito que esto son investigaciones que saqué del libro aquí que hoy estuvimos mencionando, no sé si se ve, ahora después lo muestro, que es el libro de Silvia y de Silvina, pero bueno, muy importante, países como Suecia y Dinamarca han, digamos, empleado programas específicos de educación sexual integral en donde formaron profesionales de la salud y alumnos, y lo que obtuvieron como resultados es maravilloso porque tuvo que ver, obviamente, con un inicio de sexualidad posterior a la edad promedio que tenían hasta ese momento y una, obviamente, disminución de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Conclusiones. Bueno, importantísimo la comprensión del propio cuerpo y la sexualidad, del cuerpo del otro y su sexualidad, identidad de género, cambios físicos, los cuidados afectivos, el camino del consentimiento y el placer, poder instruir en habilidades de empatía, saber pedir, saber decir que no, autogestión de emociones y expresión de emociones, hablar de las propias necesidades y respetar las ajenas, con herramientas para hablar de lo que incomoda, ¿sí? Esto va a disminuir, obviamente, los abusos. De nuevo, trabajar en asertividad sexual, que la sexualidad es parte de la persona como todo, que el sexo se puede disfrutar y que es muy importante que se disfrute, ¿sí? Que ser padre tiene que ver con una opción que se puede tomar a tiempo. Este trabajo no se hace de un día para el otro, obviamente, pero sí podemos trabajar en equipo y desde el inicio de los primeros años de consulta y desde todos los distintos niveles de análisis y de trabajo en salud,
Bueno, esto, básicamente evitaríamos luego atender muchísimas disfunciones o situaciones de trauma. Eso solito, ya estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres disertantes, muy articulados los temas, donde todo tiene mucho que ver con todo, y la importancia me parece que desde la comunicación, ¿no? No solamente para con los niños, sino entre los profesionales de la salud, entre las generaciones de profesionales, ¿no? Porque somos de distintas generaciones muchos, y hemos recibido distinta educación y distinta formación, y la actualización y el hecho de ponernos en contacto con los niños y con los adolescentes y ver cuáles son sus vocabularios y sus lenguajes, también creo que es importante para poder hacernos entender, escuchar y promover, digamos, la buena comunicación asertiva en esto que es la educación sexual, la sexualidad por el placer y por el bienestar y por el disfrute. Así que les agradezco mucho a las tres, a Valeria también por participar, y a todos los participantes. Hemos llegado a 100, 103, 104 personas que vieron. Muy bien, gracias. Ahí nos muestra el libro, ¿sí? Yo también lo tengo por acá, a mano. Bien, y quiero invitarlos a todos y a todas, si les interesa el tema, a poder inscribirse cuando salga el curso en el campus de Sash. Les reitero, la dirección del curso está por Silvina Valente y Silvia Onghini, que se le cortó la luz y desapareció, pero les manda saludos. Y bueno, los esperamos a todos, les agradecemos un montón habernos acompañado en esta horita. Y bueno, nada, gracias. Y cualquier duda tienen todos nuestros mails para poder seguir charlando. Bueno, entregamos a tiempo entonces. Hasta luego a todos.